Y así es que vamos a entrar a la predicación del día de hoy. Continuamos con lo que es esta serie que empezamos hace 6 semanas, que titulamos Matando el pecado en nosotros, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de 25, 30 años o más de tener al Espíritu Santo morando en él declaraba que él estaba vendido al pecado, que el mal estaba en él y que había una ley que se rebelaba contra él. Sin embargo, aunque esto era así y a veces él perdía la batalla, él también sabía que dentro de él estaba el mismo Espíritu de Dios que lo capacitaba para hacer morir el pecado. Así es que nosotros empezamos a ahondar en esta verdad. A través de 5 semanas, hoy en la sexta, hemos estado hablando acerca de cómo matar el pecado. En la primera semana, si usted recuerda, vimos la naturaleza de esta lucha que hay solamente en los cristianos verdaderos, donde el Espíritu Santo mora en ellos, porque sabemos que Jesús dijo que iban a haber personas que iban a confesarlo como Señor, que iban a decir que creían en Él, pero que ciertamente el Espíritu de Dios no iba a morar en ellos, porque si morara en ellos, su vida sería diferente. Por los frutos los van a conocer. Pues mucha gente puede confesar que es cristiana y solamente Dios sabe, pero aquí la situación es que en cada cristiano donde el Espíritu de Dios bíblico, no el de hoy en día, sino el bíblico, donde está ahí el Espíritu Santo de Dios en esa persona, va a haber libertad a ya no estar esclavizado al pecado, va a haber una lucha. Y nosotros ahondamos en esta verdad en la primera semana. Las siguientes 3 semanas vimos las consecuencias de el pecado de David y lo vimos con el propósito de que Dios pudiera usar esas consecuencias para de alguna manera meter o aumentar el temor de Dios en nuestras vidas y podamos nosotros tomar en serio este llamado que Dios nos hace de hacer morir el pecado en nosotros, de hacer morir lo terrenal. Después, la semana pasada, empezamos a hablar acerca de los medios que Dios nos pone a nuestra disposición para poder matar el pecado que hay en cada uno de nosotros, aún como cristiano. Puedas tener 10, 20, 30, 50 años, mientras tú estés en ese cuerpo corrupto que un día va a volver al polvo, tú vas a estar viviendo, cohabitando con la presencia del pecado, con la naturaleza caída que damos de Adán y de Eva. Y la cosa es, entonces, ¿cómo matamos el pecado? Bueno, vimos, hermanos, al estar viendo los medios de cómo hacerlo, que lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de nada es la siguiente verdad que encontramos en la Biblia. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, la Biblia nos dice que el pecado solamente puede ser matado, hermanos, en dependencia total del Espíritu Santo. No existe otra manera de matar el pecado sino a través del poder del Espíritu Santo. Él es la única persona que nos puede ayudar a salir del pecado. No hay otro. Y por muy decente que tú seas, tú también necesitas ser librado del poder o de la presencia que te incita a pecar, a no vivir para la gloria de Dios. Tú puedes ser la persona más decente en el mundo y sin embargo, si tú no estás viviendo para la gloria de Dios, vas al mismo lugar que la persona más terrible. El apóstol Pablo dice que los que van a heredar el infierno o los que van a estar en el infierno, ¿quiénes son? Son los adúlteros, los afeminados, los borrachos, los mentirosos, ¿verdad? Entonces, no hay nadie, por muy decente y por muy consagrado a lo que es justo y bueno que sea, o sea, que, que no necesite el perdón que encontramos en Jesús. Así es que aún nosotros los cristianos necesitamos del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Hasta el día de hoy como cristianos somos tentados, seducidos a hacer cosas que simplemente ante Dios son cosas que nos llevan a pecar contra Él. Y el Espíritu Santo es la única persona. ¿Y qué fue lo que vimos nosotros para poder ver que esto es así, esta verdad? Bueno, vimos la persona de Jesús a través de los evangelios. Jesús, siendo Dios, se despoja de su divinidad, de sus atributos y se encarna en un cuerpo. Y en ese cuerpo Jesús se sometió a la naturaleza caída que experimentan todos los seres humanos.
¿Y cómo le hizo él para nunca pecar en casi los 30 y tantos años que estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo le hizo? Ya vimos que no usó su poder divino porque se despojó de él. Ya vimos que no fue por sus propias fuerzas humanas, sino que fue en dependencia del Espíritu Santo. Fue como él venció toda tentación. ¿Se recuerda Hebreos 2:14? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los seres humanos que hoy ya somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos, así como nosotros participamos de carne y hueso, dice, él también, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo, con una misma naturaleza caída, inclinada a pecar. Y dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Según el autor de los Hebreos, Jesús encarna en un cuerpo semejante al tuyo y al mío, susceptible, vulnerable, no encuentro la manera de hacerlo. Bueno, vamos a dejarlo en susceptible, inclinado a pecar. Sin embargo, hermanos, él nunca pecó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya dijimos que no usó su poder divino, no usó sus fuerzas humanas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, se valió totalmente del Espíritu Santo. El mismo autor de la carta a los hebreos nos confirma que fue así. Hebreos 9:13, yo le proyecto el 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice ahí, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu, o sea, por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesús pudo resistir todo lo que conllevaba la muerte gracias al Espíritu Santo. Él siempre dependió de él. Así es que la Biblia es muy clara al enseñarnos que todo lo que Jesús logró aquí en la tierra lo logró por el poder del Espíritu Santo. Y lo que concluimos la semana pasada fue que si Jesús tuvo que depender del Espíritu Santo, con más razón nosotros. O sea, no hay otra alternativa. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Y escucha lo que ahora dice el apóstol Pablo en Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos ¿a qué? A la carne, para que sigamos viviendo como antes vivíamos, antes de venir a los pies de Cristo, haciendo nuestra propia voluntad. No, dice ahí que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, conforme viven todos aquellos que no han sido salvados por Dios, que no han sido regenerados, van a morir. Pero, o sí por el Espíritu, ¿por qué medio? ¿Por tus propias fuerzas? ¿Porque escuchas una predicación bien gozosa? No, si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, entonces y solo entonces vas a vivir. Pablo, al igual que Jesús, siempre estuvo consciente de que no existe otra manera de matar el pecado que no sea en total dependencia del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es la única persona que nos puede dar el poder que se necesita para matar el pecado. Así es que la pregunta es, ¿cómo matamos el pecado? Que todavía mora en nosotros. Al principio yo recuerdo que cuando íbamos a Garland, al estudio bíblico que teníamos allá, con la hermana María y la hermana Vilma y Emily y algunas personas que a veces nos visitaban, cuando empezamos nosotros a ser transparentes y decir, no, mira, yo llevo de repente tenemos estos conflictos. ¿A poco usted también, pastor? Decían, sí, claro. Nosotros los cristianos constantemente estamos peleando contra esas pasiones desordenadas que a veces se levantan en nosotros. Esta es una realidad de la vida de todos los cristianos. Lo fue en la vida de Jesús, cuando se encarnó en un cuerpo semejante al nuestro. Lo fue en la vida del apóstol Pablo. Por lo tanto, lo va a hacer en la vida de todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios. El pecado sigue en nosotros. Las inclinaciones a hacer el mal siguen en nosotros. Pero nosotros tenemos que pelear contra esas pasiones, no dándoles cabida a través del Espíritu Santo. Así es que, ¿cómo matamos pues el pecado en nosotros? ¿Cómo lo combatimos cada día? ¿Cómo le hacemos? Bueno, en primer lugar, lo hacemos teniendo en mente todos los días que la única manera de hacerlo es en dependencia del Espíritu Santo. Si tú tienes esta verdad todo el tiempo de tu caminar cristiano, entonces tú no te vas a atrever a vencer al pecado con tus propias fuerzas ni a través de otro método. Es este y nada más. Bueno, hay otra cosa que también tenemos que tener presente todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Cuál es esa cosa? Y esta cosa es igual de fundamental que esta verdad y vital. Escucha la siguiente cosa que tenemos, o la siguiente verdad, realidad que tenemos que tener presente en todo el tiempo. Y es nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo.
O sea, no solamente tenemos que tener una conciencia continua de que la única manera que existe de matar el pecado es a través del poder del Espíritu Santo, sino también debemos estar conscientes cada día de nuestras vidas de qué, de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Así que antes de hablar de qué significa depender del Espíritu Santo, qué significa ser lleno del Espíritu Santo, porque es a través de la llenura, de la presencia del Espíritu Santo que vamos a poder matar el pecado. Antes de hablar de todo eso, nosotros tenemos que hablar también de nuestra identidad que tenemos en Cristo, para que tu corazón ni el diablo te engañe. No es que no puedes, es que eres débil. Jesús lo dijo, la carne es débil, ¿verdad? No, Jesús lo dijo para advertirlo, no para justificarnos. La carne es débil, por eso velen. El espíritu siempre está presto, por eso velen, porque son débiles. No es para justificarnos. Entonces, cuando nosotros recordamos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra nueva naturaleza, que es totalmente diferente a la naturaleza con la que nacimos y es totalmente diferente a la naturaleza que tienen todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. Es importante. ¿Qué nos dice la Biblia? Que somos nosotros en Cristo. Porque de acuerdo a lo que la Biblia nos diga, quiénes somos en Cristo, esa va a ser nuestra identidad. Y se requiere fe para creer esto. Fe, o sea, seguridad de que esta verdad que Dios nos dice, de esta realidad que Dios nos habla, es real, es verdadera. Está en nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, en Gálatas ahí encontramos un pasaje donde Pablo describe claramente cuál es nuestra identidad en Cristo. Pablo ahí habla de las características distintivas que nos van a permitir como individuos diferenciarlas del resto de los seres humanos. Escuche lo que Pablo nos dice en Gálatas 3. Él está hablando acerca de cuál era el propósito de la ley, para qué Dios dio la ley, para qué Dios añadió la ley. Y él dice, fue a causa de nuestras transgresiones, para que la ley nos dijera, ustedes transgieren la ley de Dios, ustedes violentan la ley de Dios. Y dice Pablo, la ley fue puesta ahí hasta que viniese la simiente, hablando de Jesucristo. Ahora escucha lo que dice el versículo 22, yo te voy a proyectar ahí el 26, 27. Dice Pablo, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe y no por obras en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, precisamente a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, la ley decía, haz esto y vivirás. Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas de la ley. O sea, estamos confinados a la condenación porque nadie podía cumplir perfectamente la ley. Ahí estábamos hasta que viniese la fe, hasta que viniera Jesús y muriera por nosotros y empezara a predicar el evangelio. Bueno, dice ahí, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo. ¿Cómo como maestro? Porque la ley te dice eres un pecador. La ley te dice no mates y has matado. Si te has enojado inclusive con tu hermano, dijo Jesús, eso es matar. La ley te dice que no codicies y has codiciado. Si tú literalmente no has fornicado, no has adulterado físicamente, pero lo has hecho en la mente, ya eres un adúltero para Dios. Eso es así. Así es que dice ahí, hermanos, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley te dice eres un pecador, por lo tanto refúgiate en Cristo, porque la ira de Dios viene. A fin de que fuésemos justificados por la fe, por creer nada más, no por obras. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, venido ya Cristo, proclamando la fe que salva a través del evangelio, ya no estamos bajo la ley. Y dice ahí el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ok, ¿quiénes son todos? Todo el mundo, porque hoy en día yo solía decir, todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, no es así. Según el diablo, sí, ¿verdad? Pero el diablo es padre de mentira. Según nuestros corazones engañosos, antes de tener el corazón que Dios nos da nuevo, decíamos que sí, todos somos hijos de Dios, pero no es así, todos somos criaturas de Dios. Dice la Biblia que a los que creyeron, porque a los suyos vino, o sea, a los judíos, y no le recibieron, pero a los que creyeron les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son pues los hijos de Dios? Según Pablo, todos aquellos que han creído, todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué hermanos? Revestidos, o sea, del Espíritu Santo de Cristo.
Aquí la pregunta que tenemos que hacer a estos versículos es, ¿cuáles son algunas características distintivas que nos hacen diferentes a aquellos que no están en Cristo? Bueno, una es que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y no solamente eso, también estamos revestidos de Cristo, que lo que significa es tener el mismo espíritu de Cristo. Pablo nos va a decir eso más adelante. Continuamos leyendo, pero vamos a brincarnos como 3 versículos o 5. Vamos al capítulo 3, si es que está ahí siguiéndome. Si no, le voy a proyectar algunos pasajes. Dice Gálatas 4:3. Después de decir lo que ya vimos que dijo Pablo, unos versículos más adelante dice, así también nosotros, cuando éramos niños. O sea, cuando todavía no veníamos a los pies de Cristo, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, bajo los principios del mundo. O sea, vivíamos conforme a los principios que se manejan en el mundo. Éramos esclavos no solamente del pecado, sino éramos esclavos o estamos en esclavitud bajo los principios del mundo. Aquí hay una tercera característica distintiva que los creyentes ya tienen. Ya no somos o ya no estamos en esclavitud bajo los rudimentos, bajo los principios del mundo. Continuamos leyendo, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios en la eternidad pasada dijo, voy a crear al hombre, sé que se va a rebelar contra mí, como lo hizo cierta parte de la población angelical que Dios creó. Por lo tanto, yo ya tengo un plan cómo voy a redimir a los hombres. Y dice ahí que cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, condenados a morir, a fin de que recibiésemos, ¿qué, hermanos? La adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos. No solamente nos ha justificado, no solamente Él ha pagado el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, sino que va más allá Dios de absolvernos como un juez actual puede absolver a un acusado. No, Dios nos lleva a su casa, Dios nos lleva a su casa y nos hace miembros de su familia, nos adopta como hijos. Entonces, sigue diciendo Pablo, versículo 6, y por cuanto son hijos, ¿verdad? Revestidos de Cristo, adoptados, por cuanto son hijos, ¿Dios qué hizo? Dios envió a tu corazón, si verdaderamente te has arrepentido, y a mi corazón, si verdaderamente yo me he arrepentido, su Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Por eso dice, estamos revestidos de Cristo, de su mismo Espíritu. Él está en nosotros, el cual clama Abba Padre. Esta característica distintiva es la más vital, es la más fundamental. O sea, si tú no tienes esta característica, si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, tú no eres hijo de Dios. Lo que a ti y a mí nos hace hijos de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que te hace un verdadero discípulo de Jesús. No sé si usted me está entendiendo. O sea, ir a la iglesia, leer la Biblia durante toda la vida, orar inclusive durante toda la vida, inclusive creer en Dios, dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Todo eso no te hace un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que te hace un verdadero hijo de Dios? Ya vimos aquí que cuando depositamos nuestra fe en Dios, en Jesús, Dios nos reviste de Cristo. Dios nos hace sus hijos y por consiguiente envía su Espíritu Santo. Eso es lo que hace de una persona un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo. Cada vez que las personas se les predica el Evangelio, el mensaje que anuncia una buena noticia, pero antes de entender la buena noticia, tiene que saber la persona la mala noticia de que es un pecador y que la ira de Dios está sobre él. Que si él no se refugia en la buena noticia que anuncia que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados, él cuando muera va a estar delante de Dios en el juicio final, y si no se refugió en Jesús va a ser lanzado al infierno, a un castigo eterno. Esta es la noticia del Evangelio. Cuando la persona genuinamente cree en ese Evangelio y en arrepentimiento y fe viene a Dios, entonces Dios en ese momento envía su Espíritu Santo a su corazón y lo sella con ese Espíritu para siempre.
Escucha lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, escucha, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Qué es esa palabra de la verdad? El evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, en Dios, en Cristo. En ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios a través del Antiguo Testamento daba esta promesa. Viene un día donde yo voy a derramar de mi Espíritu Santo. Bueno, cuando tú y yo creemos en el Evangelio, en ese momento, o sea, esto de recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, ya está ahí completamente, ahí total. O sea, no hay nada más que darnos de su Espíritu Santo, pero sí hay que llenarnos de él. ¿Cómo? O sea, hay que darle el control al Espíritu Santo. Cuando tú más le das el control al Espíritu Santo, tú te estás llenando más de él. Dios está entendiendo la diferencia que hay ahí. Dios ya nos dio su Espíritu Santo, toda una persona. Es como cuando yo invito quizás a alguien o tengo a alguien como huésped en mi casa. Esa persona, mientras esté dentro de mi casa, él está completamente dentro de mi casa. No hay una parte de él que se quedó afuera. Bueno, lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, lo hace completamente. Sin embargo, eso no significa que somos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, ¿no? Si lo contristamos desobedeciendo a Dios, si lo entristecemos, si lo apagamos, el Espíritu Santo está ahí, pero inactivo. Nosotros estamos controlando el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Pero no el Espíritu Santo. Así es que cuando tú crees, cuando alguien cree en el Evangelio, Dios les da el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Eso es lo que Pablo le dice a los efesios. Cuando ustedes oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en Jesús, fueron sellados, fueron ya, tiempo pasado. No van a ser sellados ya, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en ese mismo momento en que uno genuinamente cree en el evangelio, en el mensaje de ese evangelio, y Dios nos sella. O sea, Dios derrama su Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Y es precisamente esta acción que Dios hace de enviar a su Espíritu Santo lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas para reafirmar esta verdad. Dice Pablo, esta ya es otra carta a los Gálatas. Le dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el Evangelio. ¿Te das cuenta? Es a través del Evangelio, cuando creemos genuinamente y nos arrepentimos, que Dios nos da su Espíritu Santo. Es en ese momento. Así que asistir regularmente a la iglesia no te hace un hijo de Dios. ¿Recuerdan Nicodemo? Un gran maestro, ¿verdad? Del pueblo de Israel, enseñaba. Significa que él siempre estaba ahí en las sinagogas. Cuando había una actividad de Dios, él estaba ahí, leía la Biblia, oraba. Pero eso no le fue suficiente. Él le dijo, Jesús, es necesario nacer de nuevo. Es necesario arrepentirte, creer en mí, para que Dios te dé el Espíritu Santo, porque eso es lo que te hace hijo de Dios, Nicodemo. No que tú seas parte del pueblo de Israel. Eso es lo que te hace hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, asistir a la iglesia, hay muchas personas, pastores, según Jesús, que en aquel día van a llegar y van a decir, Señor, Señor Jesús, en tu nombre profetizamos, predicamos, hicimos milagros. O en el nombre de Jesús, pero no en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué les va a decir Jesús a esas personas apartados de mí, hacedores de maldad? Nunca los conocí, nunca les di mi Espíritu Santo. Porque si verdaderamente les hubiera dado mi Espíritu Santo, ustedes no hubieran tenido la vida que tuvieron. El Espíritu Santo nos ayuda a consagrarnos, a santificarnos, a matar el pecado. Así es que lo que verdaderamente te hace un hijo de Dios no es que tú vengas a la iglesia. Puedes pasar años en la iglesia leyendo Biblia, orando, diezmando, ofrendando, y eso no te hace cristiano. Lo único que te puede hacer cristiano es que Dios te dé su Espíritu Santo. Te da el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Y el medio por el cual Dios te da esa adopción es a través del mensaje del Evangelio. No es haciendo obras, no es me voy a limpiar, me voy a apartar del pecado. No, no puedes. La única manera de apartarnos del pecado es en dependencia del Espíritu Santo. Lee todo el Antiguo Testamento para que te des cuenta. O sea, ya Dios no lo dijo después de tantos siglos y siglos.
Dice Dios, no hay ninguno que haga el bien, no hay ninguno que me busque como yo pido ser buscado. No a la manera del ser humano. Por lo tanto, todos necesitan el evangelio. Todos necesitan arrepentirse. Todos necesitan venir en fe a la persona de Jesús para entonces yo poderles dar mi Espíritu Santo y entonces puedan matar el pecado. Yo le compartí a mi amigo que está aquí el día de ayer, que yo voy a la iglesia, yo hago lo que los verdaderos cristianos hacen, no por mí mismo, sino porque Dios derramó su Espíritu Santo y ahora Él me ayuda a mantener una vida en santidad, no perfecta, pero sí una vida que con el tiempo va en aumento, va perfeccionándose cada vez más y más. ¿Recuerdas Mateo 7? Jesús advirtió ahí claramente, en el día final, muchos llegarían diciendo lo que te decía, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice ahí el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que profesa ser cristiano. Hoy en día hay multitudes de gente profesando ser cristiano, que Jesús es su Señor, pero no hacen lo que Jesús dice que deben de hacer. Bueno, dice Jesús, ¿quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Déjenme les digo quiénes. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabemos que hacer la voluntad de Dios es igual a obedecer a Dios, ¿verdad? Es lógico concluir. Así que Jesús está diciendo, todo aquel que obedezca a Dios entra en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quiénes son esas personas que obedecen a Dios? Porque según Jesús, muchos dicen que obedecen a Dios, que viven para Él, pero en realidad no lo están obedeciendo. Bueno, Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? De manera que Dios se agrade. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, eso no le agrada a Dios. Hay una manera en la cual a Dios le agrada que le obedezcamos. Ezequiel 36, que encontramos a Ezequiel profetizando por mandato de Dios, que va a llegar un día donde Dios les iba a dar un corazón a los seres humanos, especialmente a su pueblo, un corazón inclinado a vivir en santidad para la gloria de Dios. Ezequiel 36, 26, escucha lo que dice. Yo leo el 26. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Cristo. Por eso Pablo dice, estamos revestidos de Cristo. Y dice ahí, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito principal? Para que anden, para que me obedezcan, para que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Así que según Ezequiel, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen? Todos aquellos en los que Dios pone su Espíritu Santo. Son ellos. No obedecen perfectamente, pero sí obedecen a 30, 60 y al 100 por uno. Son ellos y no otros. ¿Te das cuenta? Esto es lo que hace una persona, un hijo de Dios. Que Dios haya puesto su Espíritu a morar dentro de tu corazón. O sea, no es hacer cosas que un verdadero cristiano hace. No, eso no es lo que te hace un hijo de Dios. Sino que lo que te hace un hijo de Dios es el Espíritu Santo que mora en ti, llevándote a hacer cosas que agradan a Dios. Te inclina a esas cosas. Por eso que la Biblia nos llama a no contristar al Espíritu Santo. Porque tú y yo lo contristamos, lo apagamos y entonces vamos a estar operando en la carne, como antes operábamos antes de venir a Cristo. Es ahí lo importante de por qué la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo, que las próximas semanas vamos a ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Ya dijimos que no es hablar en lengua ni esas cosas. La iglesia más carnal que vemos en el Nuevo Testamento era la iglesia de Corintios. Y ellos hablaban en lenguas. Y Pablo les dice, cállense la boca. Primero porque es un desorden. Y porque van a entrar personas que no son creyentes, van a decir, estos están locos, hablando cada quien sus cosas. Cállense mejor. Yo prefiero, dice Pablo, hablar unas cuantas palabras en lenguas y tener interpretación, tener entendimiento. Esa es otra razón por qué no es de hablar en lenguas. A menos que sean para ti, cállate. Si no hay interpretación, entonces por más razón, cállate. Entonces, hermanos, todas esas cosas no te hacen un hijo de Dios. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Escucha ahora lo que sigue diciendo Pablo en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. O sea, ¿por qué ya no eres esclavo? Ya nos dijo que porque ya somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, entonces Dios nos dio su Espíritu Santo y por eso ya no eres esclavo para permanecer en el pecado. Esa es tu identidad y mi identidad si somos verdaderamente cristianos. Y tenemos que recordar esto, para que cuando el pecado, Satanás, cualquier cosa nos incite a hacer lo malo delante de Dios, podamos decir, no, yo sí puedo. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Y no te dejes engañar, es que eres débil, que al cabo todos lo hacen, que al cabo Dios te perdona. No, tenemos que recordar esta realidad. Tenemos que recordar nuestra identidad, nuestra nueva naturaleza. El Espíritu mismo de Dios mora en nosotros. Somos templo de Él. Es una realidad y se requiere fe para creer esto. Tú puedes tener la fe aquí en la iglesia y todo el mundo es fácil decir, Dios está aquí en mi corazón, ¿verdad? Pero ¿qué tal al salir? ¿Qué tal al salir? Ahí ya no tenemos una conciencia continua de esta realidad. Es ahí donde tenemos que permanecer ahí, en esta realidad, para que nos ayude a no desviarnos, a no reaccionar con enojo, con ira, cuando alguien o algo se levanta contra nosotros. Porque a veces pensamos nada más en los pecados escandalosos, pero hay otros tipos de pecados que nosotros los vemos como buenos, como son pequeños, pero que delante de Dios pecado es pecado. Entonces, esa es nuestra nueva identidad. Somos de Cristo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Es una realidad de la cual muchas veces estamos poco o nada conscientes en nuestro diario vivir de ella. Así que, ¿cómo matamos el pecado en nosotros? ¿Cómo combatimos cada día la presencia del pecado en nosotros? Reprendiendo, espíritu de borrachera, de enojo, de ira, te reprendo. Yo no veo al apóstol Pablo en ninguna de sus cartas que él hiciera eso, cosa que hoy mucha gente hace. No, la Biblia siempre nos llama a quítense, dejen de hacer eso. Ahora, se lo dice a los cristianos porque ellos sí tienen la capacidad de dejar de pecar. No se lo dice a los no creyentes, o sea, no le digas, deja de hacer esto, él no va a poder. ¿Qué necesita? Lo mismo que necesitábamos nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Dios? Que iba a derramar para hacer que le obedeciéramos, que guardaron sus estatutos. Por eso no trates de, ¿cómo se dice? De moralizar a las personas. Dios no quiere que sean morales. Pueden alcanzar un nivel de moralidad perfecta, pero ya pecaron. La paga del pecado es muerte. Ya con los pecados que han cometido en el pasado, aunque ya no pecaran, porque tú eres todopoderoso para convencerlos de que hay que ser decentes, aunque eso fuera así, como quiera ya hay pecados que los lanzaría al infierno. Ellos necesitan el evangelio. Es por eso que aquí nosotros no es hace esto, aquello, lo otro, no le decimos eso a los inconversos, no, les predicamos el evangelio, porque solamente el evangelio tiene poder para salvar a los pecadores. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Yo sé que esto es tonto, ¿verdad? No, en aquel entonces, cuando los griegos, los romanos buscaban sabiduría, la inteligencia, para, para estas personas eso del evangelio era, Pablo, ¿cómo puedes predicar tú eso? Siendo un hombre inteligente, ¿cómo puedes tú predicar ese loco y tonto y sin sentido mensaje del evangelio? Bueno, es locura para los que se pierden. Es locura. O sea, yo no creo que sea así. Bueno, el que creyere será salvo y el que no, condenado. Es locura. Fue locura para mí. Sin embargo, eso no deja de hacer que el evangelio tenga poder para salvar. Es que es a través del evangelio que Dios salva. Por lo tanto, no moralizamos a la gente. Sí, le puedes aconsejar, deja de hacer esto, pero sin embargo, aunque lo dejes de hacer, tú estás perdido. Dios está irado contigo todos los días, impío. Aunque no seas un Hitler, Dios está irado contigo todos los días. Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, divórciate de tu vida. Él te va a ayudar con su Espíritu Santo a no amar las cosas que amas, a ya no estar esclavizado a esas cosas. Dice ahí Pablo, ya no eres esclavo cristiano. Entonces, ¿por qué vives como si todavía fueras esclavo a los patrones pecaminosos? ¿No será que no mora en ti el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo? Porque
En los verdaderos hijos de Dios mora el Espíritu Santo de Él. Así es que, ¿cómo matamos el pecado, hermanos? ¿Cómo lo combatimos día a día? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente, como dijimos la semana pasada, es que el pecado solo puede ser matado en dependencia total del Espíritu Santo. Y esto es lo segundo, que tenemos que tener presente en todo momento nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Ambas verdades son fundamentales y vitales. O sea, no solamente tenemos que tener una conciencia continua de que la única manera que existe para matar el pecado es a través del poder del Espíritu Santo, sino también debemos estar conscientes todos los días de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Yo creo que yo hasta aquí lo voy a dejar. Yo pensaba darlo todo, pero me he dado cuenta que a veces cuando extiendo la predicación, ya llega un momento en que yo ya no enfatizo bien las verdades que debo enfatizar y que ya algunos de ustedes, porque no están acostumbrados a exponerse a la palabra de Dios por largos periodos de tiempo, dejan de prestar atención a la palabra de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Yo quiero ahondar en esta realidad. Porque aún en un grupo pequeño como el nuestro puede ser que hayan personas que creen que porque vienen a la iglesia, que porque hacen muchas cosas que los verdaderos cristianos hacen, el Espíritu Santo está en ellos. Y yo no estoy cuestionando la vida de nadie. De hecho, yo estoy asumiendo que todos somos cristianos. Pero eso no me garantiza que eso es así, mi sentimiento. Por lo tanto, si Dios hablaba a través de Jesús, a través de estas verdades de que, por ejemplo, el pueblo de Israel creía que era salvo y estaban más perdidos que nada, Jesús le dijo a todo el pueblo de Israel, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los más consagrados aparentemente a Dios, ¿verdad? Los que sabían la ley, los que oraban, los que meditaban la palabra, los que enseñaban la palabra. Sin embargo, les dijo, si su justicia, o sea, si ustedes no tienen la justicia que pueden encontrar en mí perfecta, ustedes están perdidos. La justicia de los fariseos, por muy buena que sea, no es suficiente. Necesitan una justicia perfecta y esa justicia perfecta solamente la encontramos en Cristo Jesús y en nadie más. Justificados, pues, ¿para con quién? Para con Dios. ¿A través de quién? De la fe, a través de la persona de Jesús. Tenemos paz a través de Jesús. Entonces, yo quiero ahondar, hermanos, la próxima semana. Tenía planeado hacerlo ahorita, pero lo voy a dejar ahí. Yo quiero ahondar en esta realidad, en esta verdad de nuestra nueva identidad. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no es así. O sea, si verdaderamente Cristo te salvó, si verdaderamente Cristo te dio su Espíritu Santo, tú ya no estás muerto, tú estás vivo. Dice Efesios que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Antes de o después de decir Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero ahora estás vivo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué significa eso? Que así como Cristo resucitó para Dios, como dice capítulo 6 de Romanos, Dios nos resucitó en esta nueva naturaleza, a través de su Espíritu Santo, para vivir para Dios. Y no es una vida perfecta la que vivimos para Dios, debido a la presencia del pecado que mora en nosotros. A veces por negligencia nos debilitamos y empezamos nosotros a dejar que el pecado reine en nosotros. Y es ahí donde Pablo dice, no, que no reine el pecado en ustedes, que no los gobierne, que no los controle. No ofrezcan su cuerpo al pecado, ofrézcanselo a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han resucitado, se han muerto al pecado. Dios mató al viejo hombre al darles la nueva naturaleza del Espíritu Santo. Y esta es una realidad, como dije, que a veces perdemos de vista. Imagínate si constantemente tuviéramos en nuestra mente esta realidad de que el Espíritu Santo mora en mí, de que Él me capacita para decirle no al pecado. Yo creo que muchos de los pecados que cometemos y que ni nos damos cuenta, no los cometeríamos. No los cometeríamos. O sea, ya no ni siquiera porque usaríamos el poder del Espíritu Santo, sino porque diríamos, wow, el Espíritu Santo verdaderamente está en mí. Porque así como tú no cometes pecados delante de ninguna persona, mucho menos cometerías delante del Espíritu Santo.
pero la realidad es que los cometemos, aún a pesar de que la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Wow, ¿cómo cambiaría nuestras vidas si verdaderamente tuviéramos fe para creer lo que Dios dice, que es nuestra realidad, que es nuestra nueva identidad, nuestra nueva naturaleza, que el Espíritu Santo de Él, el Espíritu Santo, o sea, santo, puro, 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 que no ha cometido pecado, está en nosotros? Oh, wow. Yo no le hablaría o no respondería a mi esposa como a veces respondo. La trataría como lo que dice la Biblia, que es un vaso frágil. Igual tú, si eres mujer, te someterías a tu marido como dice la Biblia que te debes de someter. Te guste o no te guste, es que él no lo merece. No, Cristo no te está diciendo si él lo merece. Cristo o tú tampoco mereces, que Cristo te ama y él te ama. No, la Biblia dice sométete a tu marido de la misma manera que la iglesia se debe de someter a Cristo. Wow. Te das cuenta que somos más pecadores de lo que creemos. No somos los mismos pecadores. Gloria a Dios por ello. Gracias al Espíritu Santo que ha derramado en nosotros, pero tampoco somos perfectos como Jesús. Por lo tanto, tenemos que mantener estas realidades en nuestras mentes, en nuestros corazones. Decían en los tiempos de Pablo, cuando Pablo decía que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, decían muchos antinomianos, aquellos que están en contra de guardar la ley, decían, entonces, ¿qué, Pablo? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, pues vamos a hacer que Dios se vea más increíblemente amoroso. O sea, vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde más y más. Y Pablo les dice, de ninguna manera, tontos. O sea, ya hemos muerto al pecado, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Dios mató al viejo hombre. ¿Cuándo es cuando Dios mató al viejo hombre que nos dominaba, que nos esclavizaba al pecado? Cuando envió su Espíritu Santo. O sea, ¿por qué de la nada que su servidor, el hermano César, después de que muchas veces muchas personas me invitaban a ir a la iglesia, a creer en Jesús, yo les decía que no, que no y que no, y seguía viviendo mi vida a mi manera? Yo no quería que Dios fuera mi gobernador, mi rey, quien me mandara. Yo creía en Dios, pero aún así yo no lo quería como mi todo, como mi rey, porque eso implicaba dejar de hacer muchas cosas que a mí me encantaban hacer. No era el más perverso de los hombres, pero tampoco era el más santo. Pero ¿qué pasó? O sea, que después de tantos años, ve a la iglesia, arrepiéntete, después de estar oyendo tantas veces el evangelio, ¿por qué de repente un día dije, ya quiero vivir para Dios? ¿Por qué antes ve a la iglesia, ya veremos, ya veremos? Bueno, voy a ir. ¿Y por qué de repente, de la nada, ahora ya estoy bien interesado en los servicios de la iglesia? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar. ¿Qué fue lo que sucedió en mí como sucede en cada uno de aquellos que creen en el evangelio? Bueno, Dios envió su Espíritu Santo. Y de ahí mi vida cambió totalmente. De ahí nadie me saca de la iglesia. Mi mismo pecado, mi mismo corazón me ha querido arrastrar lejos de los caminos de Dios, pero no ha podido. No se diga Satanás, que yo no lo he visto, pero la Biblia dice que anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Y esta advertencia Pablo se la dice a los cristianos. O sea, no quiere devorar a los que no conocen de Dios. A ellos ya son de Él, ya los devoró. Y es por eso que hay que predicarles el evangelio para que Dios los rescate. Es a nosotros. Y por lo tanto tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que refugiarnos en Dios. ¿Te das cuenta? Lo que hizo el cambio en mi vida después ya de 25 años por ahí, del 96, no sé cuántos años sean, fue el Espíritu Santo que Dios derramó en mí. No es que yo soy mejor cristiano que los demás, no.
Decía Pablo, yo soy lo que soy gracias a la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. De igual manera nosotros. Por lo tanto, hermanos, ya concluyo con esto. Tenemos que tener estas realidades en nuestras mentes. Si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, si queremos vivir como un cristiano nominal, ignoremos todo esto. Es verdad, si verdaderamente eres salvo, vas a alcanzar el cielo, porque no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, por fe. Pero la Biblia sí nos dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que no hicimos en el cuerpo, de todo lo que dijimos y todo lo que no dijimos. Eso será vergonzoso. Así ya, no sé qué más te puede meter temor. Si ya el Espíritu Santo que verdaderamente vive en ti no te convence, yo no sé qué más te puede convencer. Quizás la disciplina, el azote del Señor. No sé qué es lo que más nos pueda convencer. Si tú no tienes el deseo, el interés de hacer que estas verdades estén en tu mente y en tu corazón constantemente, pregúntate por qué. Quizás esa no es tu experiencia. Esa es mi experiencia, la verdad. Yo no estoy predicando esto porque no tenía más que predicar. No son realidades que primero ministran a mi vida, después las compartimos. Yo estoy apacentando la grey del Señor con su palabra, con su alimento, no con el mío, ni el del pastor de qué sé yo, porque ellos predican así, por eso sus iglesias están llenas. No, a mí Dios, al igual que cada pastor que tiene el llamado de pastorear, me hace el llamado de apacentar a su grey con su palabra. Y esta es la palabra de Dios. La abrimos y dejamos que Dios ministre. Y al hacerlo, Dios promete alimentar a sus ovejas. ¿Y sabes qué también promete Dios? Salvar al perdido. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por el oír. Es por eso que predicamos semana a semana de manera exhaustiva la palabra de Dios. Hasta el día de hoy no he figurado cómo pueda yo ya tener todo listo para el domingo y venir y no llegar al, más temprano a la hora del ensayo que hasta el día de hoy tengo que seguir yo con este papel. Pero no encuentro por qué. ¿O por qué estoy sacando esto? Bueno, porque me doy cuenta que yo creo que ver visualmente la palabra de Dios nos va a ayudar más. O sea, no es para mostrar yo ahí eso por mostrarlo y se vea bonito y esté muy adornado. Esa es mi convicción y yo me esfuerzo y muchas veces no termino precisamente porque tengo que poner pues, sus versículos, lo pudiera hacer durante la semana, pero el problema es que no tengo ya completo el sermón durante la semana. Pudiera encargárselo a algunos de ustedes, mira, te enseño, hazlo así, ya está, pero ese es mi problema. Yo no tengo la capacidad que otros tienen. Pero la cosa es que yo me doy cuenta que en cada sermón, por la gracia de Dios, la palabra de Cristo abunda. Yo a veces me someto y nada más para ver cómo andan ciertos ministerios a las predicaciones de ellos, un versículo aquí, otro allá, y lo demás es diarrea verbal humana, sí, que te beneficia aquí en la tierra. Sin embargo, no está haciendo nada para prepararte para la eternidad. ¿Te das cuenta? La iglesia, según Pablo le dice a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben lo que es una columna? Eso es una columna. Eso sostiene este edificio. Quitamos nosotros esas columnas y adivina que se desploma el edificio. Nosotros somos columna de la verdad. O sea, estamos así y levantando la verdad. Cada vez que proclamamos la verdad de Dios, eso es lo que debe ser la iglesia. Columna de la verdad de la palabra de Dios, no columna de las verdades humanas. Eso no tiene poder para salvar a nadie, para entretener a la gente sí, para hacer sentir bien a la gente aquí y ahora sí, pero no tiene poder para salvar a nadie. Le dijo Pablo a Timoteo, tú mantente en lo que has oído de tu madre y tu abuela, mantente en esa palabra de la verdad, en el evangelio que te puede hacer salvo. Es eso. Yo ya entendí lo importante que es predicar la palabra, por lo tanto yo no cambio el mensaje, venga quien venga, sea popular o no sea popular.
Ya dijimos que el éxito Dios no lo mide por la cantidad de personas que hay en una iglesia, sino por la fidelidad a tu palabra, a su palabra, y lo que la palabra está haciendo en ti en santidad. O sea, porque pudiéramos ser bien bíblicos, sin embargo, si no hay transformación, de nada sirve. Debe de haber transformación. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y yo entiendo que los que creen que son salvos y no lo son porque no tienen el Espíritu Santo, pues se van a mantener siempre siendo oidores de la palabra de Dios. Yo no puedo esperar que la naturaleza de un cerdo desee lo limpio, lo puro, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Yo no puedo esperar que un cabro, alguien no regenerado, tenga el deseo en mente fuerte de hacer la voluntad de Dios y pelear contra el pecado. No, yo no entiendo. Por lo tanto, yo no mido mi éxito. No, es que se me hace que como antes al principio, se me hace que la predicación no tuvo efecto porque no me preparé bien, porque debería de ser más carismático, romper el hielo con unos chistes amenos. No, o sea, ya mi corazón no me engaña y nada me engaña. Es nada más, bueno, si no está haciendo, no está viendo transformación, resultado, no es porque el problema está en la predicación. Es porque el oyente no quiere obedecer a Dios. Es todo. Yo soy un simple sembrador, dando la semilla de Dios y Dios da el crecimiento. Tú decides si quieres ser un oidor más o quieres ser un hacedor de la palabra de Dios. Nosotros los pastores, y esto es algo que muchas veces la gente nos dice, usted va a dar cuentas a Dios por lo que predicó. Y amén a eso. Claro que sí. Por eso hay que temer lo que predicamos.